Hace algunos años, la Atalaya citó a un escritor de temas religiosos que dijo: «Ya no nos vemos como pecadores, que necesitemos ser perdonados. Puede que este tema nos preocupara en el pasado, pero ya lo hemos superado. La religión ofrece una solución para el problema del pecado, pero la mayoría de los norteamericanos ya no lo consideramos un problema». Este señor dijo estas palabras hace 25 años, y hoy muchas más personas alrededor del mundo piensan igual. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. ¿Qué es el pecado? ¿Qué efecto tiene en nuestra libertad? ¿Y por qué es un problema para todos, incluso para los cristianos? Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes esta aportación muy interesante o sumamente interesante, ya que está relacionado con un vídeo que presentó la JW a finales de junio de este año 2023 y que se hablaba acerca del pecado y su remisión. Era el pecado que había heredado de sus padres, lo que quería controlarlo. Así que Jehová le aclaró a Caín lo que le estaba pasando. Le dio una clara advertencia del peligro en el que se encontraba, y le dijo: «El pecado te seguirá acechando a la puerta, porque desea dominarte, Caín. ¿Y tú serás capaz de controlarlo?». En Romanos 5:12, Pablo explica que, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Pero, ¿por qué me pareció interesante hacer esta aportación? Bien, primero la traía en mente, no pude hacerlo por temas personales o por actividades laborales. Sin embargo, algo que me llamó la atención es el hecho de que esto, como parece o es muy parecido, está muy relacionado con lo que aconteció a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando la Iglesia Católica tenía el monopolio del cristianismo. Y es que un suceso aconteció durante esa época de tal manera que se crearon las indulgencias. Pero bien, ya que entramos en materia, hablemos acerca de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias y por qué las estableció la Iglesia Católica aprovechándose de la denominada teología del pecado y también del rescate? Originalmente las indulgencias se establecieron para apoyar económicamente al sistema religioso político del Imperio Romano bajo Constantino. Sin embargo, estas con el tiempo evolucionaron de la mano con la teología cristiana. Fue entonces cuando en el siglo XV y XVI las indulgencias tomaron una nueva forma, sí, con base a la teología cristiana, en donde el pecado y la remisión de pecados jugarían un papel importante, y la Iglesia asumiría el papel de perdón de pecados de forma temporal. Entonces, la remisión de pecados tenía un costo, y estas son las indulgencias, y la ignorancia de la feligresía las pagaba. Pues como ya he comentado en otras ocasiones, la religión es un negocio muy rentable, que al final de cuentas quien estableció el monopolio, sí, en efecto, fue la Iglesia Católica, creando con esto un monstruo de temor sobre sus propios adeptos o sobre sus propios fieles. Sin embargo, este negocio redituaría grandes dividendos dentro de este corporativo, ¿por qué no llamarlo también de esta manera? El corporativo de la Iglesia Católica, ubicado precisamente o su sede en Roma. Pero, ¿cuál era el objetivo? Pues como ya comenté anteriormente, la idea de crear indulgencias era con la finalidad de crear también o de generar riquezas económicas de tal manera de que se pudiera llevar a cabo este megaproyecto, el de la Plaza de San Pedro, claro, obviamente, junto con la basílica que también lleva este nombre, ya que al final de cuentas la Iglesia Católica tenía que representarse a nivel internacional como la sede mundial de la Iglesia Cristiana Universal, el catolicismo.
Pues como ya comenté anteriormente, la idea de crear indulgencias, muy independientemente de esta teología de la redención o de la remisión de pecados temporales durante el tiempo en que el fiel o el adepto vivieran aquí en la tierra para poderse ganar el cielo. Es decir, independientemente de este rescate que según dice la Biblia que aconteció, pues al final de cuentas esta remisión de pecados era con la idea de que los individuos o los fieles o los adeptos pudieran solicitar el perdón diariamente, pero recordarles que eran seres humanos imperfectos y que de alguna manera tenían que alcanzar la gloria de Dios. Obvio, pagando un precio, la indulgencia. En Juan 8:34, Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado. Sí, y somos prisioneros del pecado. No es algo que superemos o dejemos atrás solo con el paso del tiempo. Entonces podemos decir que las indulgencias fue el negocio más rentable del siglo XV o finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Esto fue hasta el momento en que Lutero explota en contra de la Iglesia Católica en relación al tema precisamente de todas aquellas modificaciones que había hecho la Iglesia Católica durante el paso del tiempo y que la idea de Lutero era que la Iglesia Católica restableciera o se restableciera teológicamente dentro de las enseñanzas básicas y originales que tenía o que contenía la Biblia. Sin embargo, esto quedó como un antecedente para muchas iglesias del cristianismo. El término cristiandad, de alguna manera, se ha de considerar como también el movimiento del cristianismo a nivel internacional, que, sin embargo, hoy por hoy, la Iglesia de los Testigos de Jehová ha de considerar como un tema meramente despectivo dentro de su propia jerga del lenguaje testiguil, ya que, según ellos, tienen el lenguaje puro de la verdad, pero que al final de cuentas, dentro de este lenguaje que han manipulado, han generado una discriminación en relación a aquellos movimientos religiosos del cristianismo que no forman parte o que no comulgan con sus propias ideas. Sí, la de los Testigos de Jehová. Sin embargo, el tema aquí radica en que el negocio de las indulgencias, que llegó a ser rentable para la Iglesia Católica, sirvió como un fundamento o un antecedente para todas las iglesias del cristianismo posteriormente, incluso hasta fechas actuales. Y esto lo relaciono directamente con el tema de que si bien Efesios capítulo 4, versículo 5, según el apóstol Pablo, quien escribe esta carta, hace referencia al tema de un solo Señor, una fe y un bautismo. Y es ahí la cuestionante que todo cristiano debería de poner en su mente al pensar que si bien la Biblia ha de enseñar o ha de contener las enseñanzas básicas o primordiales del cristianismo, ¿por qué en un momento dado, hoy por hoy, las iglesias del cristianismo o las diferentes confesiones religiosas enseñan temas muy diversos con respecto al pecado, pero también al sacrificio de Jesucristo, creando con esto una idea acerca de que es como si fuera una competencia, de que si tú no estás en mi iglesia, no podrás obtener la salvación, porque yo tengo la única forma verdadera, la única enseñanza verdadera acerca de cómo aceptar a Jesucristo en tu corazón. Hay que reconocer que los Testigos de Jehová no tienen este lema, acepta a Jesucristo en tu corazón. Sin embargo, ellos consideran de que la información que contienen en su propia literatura es la verdad enseñada o revelada por el Señor Jehová a través del Señor Jesucristo. A Dios le doy gracias por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así pues, con mi mente, soy esclavo de la ley de Dios, pero con mi carne soy esclavo de la ley del pecado. Al aceptar el regalo que Dios nos ha hecho para salvarnos, Pablo quedó libre de la esclavitud al pecado y la muerte, que reinan sobre la humanidad. ¡Qué alivio tuvo que haber sentido Pablo! Se perciben las palabras que acabamos de leer.
Entonces, si esto fuera cierto, ¿para qué necesitamos tantas religiones del cristianismo en donde cada una se postula como el medio para alcanzar la gracia o la salvación de la deidad a través del rescate de Jesucristo? Si con esto que acabamos de escuchar ya está garantizada la salvación. En suma, la religión es negocio. Entonces, en esto consiste la competencia que tienen las iglesias del cristianismo y especialmente o en particular los testigos de Jehová, cuando dicen que enseñan la verdad y que esa forma es la correcta para llegar a tener el cumplimiento de la voluntad de Dios, es decir, ya sea en el cielo o en la tierra, para aquellos que serán los hijos de Dios o incluso para aquellos que son parte de la grande muchedumbre y que vivirán para siempre sobre la tierra, claro, con vida eterna. Sin embargo, volvemos al punto de nueva cuenta. El negocio que si bien ya no existen las indulgencias como lo estableció la Iglesia Católica de nueva cuenta en el siglo XV y XVI, hoy por hoy hay que seguir apoyando a la Organización Terrestre de Jehová a través de donativos. Es decir, no existen indulgencias, pero existe el dador alegre que en un momento dado podrá dar o dispensar dinero a este movimiento religioso del cristianismo denominado Testigos de Jehová, para que de esta manera, estando en la supuesta verdad, las personas puedan alcanzar la salvación. En la antigüedad, cuando un israelita hacía una contribución voluntaria para el templo, se decía que le llevaba una donación a Jehová. Hoy, en los salones del reino de los testigos de Jehová de todo el mundo, hay unas cajas pequeñas donde se pueden depositar donaciones voluntarias. Pero cuando damos de nuestras cosas valiosas, ¿a dónde van a parar? Todos los años, cientos de miles de personas se hacen testigos de Jehová. Todos los años, cientos de miles de personas se hacen testigos de Jehová. Si pensamos en la organización y en la educación divina que imparte, nos damos cuenta de que no hay ningún gobierno en el mundo que enseñe a sus ciudadanos como lo hace el reino. Si pensamos en la organización y en la educación divina que imparte, nos damos cuenta de que no hay ningún gobierno en el mundo que enseñe a sus ciudadanos como lo hace el reino. Cada año esperamos recibir perlas espirituales en las asambleas regionales. Hay que destinar fondos para los equipos y lo que haga falta, y que así todo funcione bien. Hay que destinar fondos para los equipos y lo que haga falta, y que así todo funcione bien. Cada donación es un regalo, es una donación para Jehová. Al hacerlo de corazón, le demostramos nuestro amor, y ese es el mejor regalo que le podemos dar. Sin embargo, este es un tema muy extractado, muy reducido, o como lo quieran llamar ustedes, muy simple de exponer, ya que de alguna manera pudiéramos extendernos mucho más. Pero seguramente usted tendrá una opinión diferente a la de un servidor. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Será acaso que hoy día las indulgencias que estableció la Iglesia Católica, los testigos de Jehová la han transformado como el dador alegre y que de esta manera sostienen o mantienen cautivos a sus propios adeptos para que continúen en el camino de la verdad y alcancen la salvación? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Déjenmelo a través de sus comentarios, por lo que los invito también a regalarme un like si consideran de que esta información es de valor y también invitándolos a suscribirse a mi canal para que esta comunidad siga creciendo. Y nos veremos en una próxima, amigos. Hasta la vista. La Biblia dice que toda injusticia es pecado, y eso también se refiere a cualquier cosa que pueda dañar nuestra relación con Jehová. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.